Hola, buen día. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de compartirnos y de escuchar reflexiones que yo sé que no van solamente en esta dirección porque al leer sus comentarios creo que todas y todos nos enriquecemos de esta sabiduría colectiva. Y hoy quisiera hablar un poco de los momentos que estamos viviendo como sociedad humana, y creo que para nadie pues es una novedad saber que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cambio, tiempos de transformación en las políticas públicas de nuestros países o de los lugares en los que vivimos, en cómo esto afecta a la sociedad, cómo está transformándose en las dinámicas sociales, las relaciones, la misma economía. Todo esto, ¿no?, que hace parte de la interdependencia que vemos, que al cambiar una cosa, cómo empiezan a afectarse muchas otras. Los cambios en nuestra familia ocasionados por estas situaciones, en nuestra propia cotidianidad, en nuestra vida diaria. Y tal vez estas situaciones de cambio, de transformación, nos generan sufrimiento, nos generan incertidumbre, nos generan miedos, nos generan ansiedades y ya lo decía el Buda, ¿no? El cambio es sufrimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir el cambio? ¿Cómo podemos vivir las transformaciones desde un lugar diferente? Desde un lugar en donde no viva en miedo, o viva, o me sienta amenazado, amenazada, o me sienta que estoy perdida o que no hay futuro para mi familia. ¿Cómo podemos encontrar una forma de vivir que nos permita estar anclados, estar ancladas, estar centradas y, y, y soltar, ¿no?, tal vez esta sensación de estar perdidos, perdidas, estar en crisis? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo podemos? Porque es algo que el Buda ya nos ha hablado muchas veces, ¿no? Y en esta misma dirección, ¿qué es vivir con una mente flexible? Que es esa invitación a la que nos hace el Buda. Ante el cambio, vive con una mente flexible. ¿Cómo construyo una mente flexible? ¿Qué es una mente flexible? ¿Cómo cultivo esa mente? Y tal vez antes de pasar a estos cómo y a estas opciones que tenemos desde la práctica budista, quisiera que viéramos por qué nos sucede esta situación de sufrimiento interno, ¿no? No por los cambios, sino por qué el cambio está generándonos estos sufrimientos, estas incertidumbres, estos miedos. Y una de las ideas que fue muy curioso para mí escuchar eh, bueno, todos hemos escuchado y es muy común, ¿no?, que todo tiempo pasado fue mejor. Incluso en las enseñanzas budistas se dice, ahora vivimos en tiempos degenerados. Y lo que fue para mí curioso escuchar es que una universidad hizo un estudio consultándole, ha sido un estudio de mucho tiempo, consultándole a todos los grandes filósofos de la época, de cada época particular, desde los años, hizo la recopilación de sus discursos, ¿no?, desde inicio de 1900. Y lo que se dieron cuenta fue que cada filósofo o cada filósofa en su tiempo eh, hizo esta frase, ¿no? Vivimos en tiempos degenerados, vivimos en tiempos de crisis. Así que los que vivieron en los 1900 dijeron eso, vivimos en tiempos de crisis. Después, en los 10 años después, 20 años después, una generación después, se consideraban que estaban viviendo en esos momentos difíciles, en esos momentos de crisis. Y siguiente generación también, ¿no? Así que el que nosotras estemos ahora sintiendo que vivimos en tiempos degenerados, vivimos en tiempos de crisis, es una constante del mismo cambio, ¿no? Y paradójicamente, una constante del cambio. Pero es pensar que sí, lo que fue antes fue mejor. Y,
Y tal vez esa idea nos hace añorar, ¿no? Algo que perdimos, algo que no está o algo que quisiéramos que fuera diferente. Pero sí, es curioso ver cómo la mente tiende a aferrarse a una idea, ¿no? Lo que fue antes, lo que fue pasado, sí era. Y esto que es, está en decadencia. Entonces, ¿cómo, hacia dónde se empieza a orientar la mente? Y justamente esta orientación la ha explicado la psicología. Yo sé que muchas de las personas que escuchan el canal son profesionales. Yo solamente quiero compartir aquí unas reflexiones que encontré sobre los sesgos que nos orientan hacia entender esos cambios como fuente de sufrimiento. Y un sesgo se llama el sesgo negativo. Y es que tenemos una tendencia natural a prestar atención y a dar más peso o a recordar más fácilmente las experiencias que son negativas, que son difíciles, que las que son positivas. Es una tendencia natural del cerebro por nuestro desarrollo evolutivo. Y un ejemplo muy clásico es que escuchas 10 cosas de ti y 9 son positivas y solamente una es negativa. Y tu mente se queda con esa una que es negativa y deja de lado las otras 9. Entonces, ese es el sesgo, ¿no? Y lo vemos en las cosas que hacemos, ¿no? Hacemos 10 cosas bien, así no nos lo digan, y hacemos solo una de esas 10 cosas mal, nos equivocamos y nos centramos y nos quedamos ahí. Y ese quedarse ahí en esa mente que está rumiando sobre esa única cosa que tal vez consideramos mal, consideramos un error, es lo que nos causa el sufrimiento. Ese es uno de los sesgos. Y otro sesgo se llama el sesgo de disponibilidad y la mente tribal. Y es que junto con esta mente que se aferra a lo negativo o que se aferra a esa una única cosa negativa, se tiende más a reportar eso negativo. Así que en ese mismo ejemplo, si son 10 cosas que hiciste o que te dijeron y 9 son positivas y una es negativo, lo más común es que tú reportes o cuentes con tus conocidos, familiares, amigos, amigues, vas a contar la negativa o vas a ocultar la negativa. O sea, es esa tendencia a ir hacia ese punto de lo negativo. Y por eso también vemos en las noticias. Las noticias se centran en lo que es malo. Si son noticias es algo que se reporta como novedad. Pero las tendencias, cualquiera de los noticieros, de los periódicos, de las emisiones de radio, cualquiera de las cosas que veamos, si hacemos el conteo de las noticias que se registran, tal vez el 90% o más son lo negativo, también porque es lo que más impacta y es lo que más se vende, o sea, hace parte de todo el proceso de marketing de los medios. El otro aspecto de este sesgo de la disponibilidad es que nuestro cerebro evolutivamente se ha desarrollado para fijarse en amenazas. Y es normal, ¿no? Si vivíamos pendiente de que nos va a atacar el tigre, pues necesitamos estar alertas a esas amenazas. Y crecimos evolutivamente hablando, fijándonos en lo que nos es amenazante, porque necesitamos, obviamente, protegernos, necesitamos bienestar. Entonces, ese desarrollo evolutivo nos sigue orientando a fijarnos en lo que nos puede causar daño, en lo que nos es una amenaza, incluso si son amenazas aparentes, si son amenazas reales. A veces ya no podemos identificar cuando son aparentes y cuando son reales. Y cuando son aparentes me estoy refiriendo a situaciones, por ejemplo, de ansiedad. Nuestra mente empieza a desarrollar toda una amenaza que no existe y queda enganchada en ese proceso de sufrimiento. Eso hace parte del sesgo de disponibilidad y mente tribal. Y también es cuando tendemos a esperar más de las cosas o de las personas o de las situaciones, ¿no? Esperamos que todo sea mejor, ¿no? Que la sociedad sea más equitativa, que mi vida tenga más, en mi vida tenga más recursos, enfocándonos otra vez en eso que no está, esto que falta, en vez de enfocarnos en lo que sí está o lo que se ha avanzado o de lo que ya tenemos. La mente entonces tiende a ir en esa dirección de enfocarnos en lo que no, en vez de enfocarnos en lo que sí.
Entonces es curioso verlo, ¿no? Y tal vez es esa invitación, cómo yo lo vivo en mi vida cotidiana y cómo lo vivo en mi vida diaria, hacia qué me estoy enfocando. ¿Es verdad que me enfoco en esa única cosa que me dijeron y las otras las dejo de lado, o ya he estado dando un cambio de dirección y también me estoy empezando a enfocar en las otras 9 cosas que sí? O cuando reporto una noticia, reporto las cosas buenas, o incluso nos puede pasar que reporta a alguien una cosa, ay, pasó esto, y uno se queda como, ¿en qué momento va a entrar como en el nudo, así como en los cuentos? ¿En qué momento algo catastrófico va a ocurrir en esta historia? Estamos esperando esa catástrofe, ¿no? Porque eso es lo que a veces causa como sabor, porque no hemos aprendido a saborear el gusto de las cosas buenas, tal vez, ¿no? No ha sido una tendencia en nuestros desarrollos como seres y individualmente y en familia o colectivamente. Otra razón son las ideas que hemos desarrollado alrededor de la seguridad. Y justamente por esta mente evolutiva que se está protegiendo, que ha desarrollado estrategias de protección, hemos creado una idea de lo que es la seguridad. Y hemos pensado que la seguridad es lo que nos va a permitir estar bien. Y la seguridad depende de muchos factores, ¿no? Depende de condiciones externas. Y como cualquier ser, todos los seres vivos estamos buscando condiciones externas que sean favorables para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Y la confusión llega cuando creemos que esos factores externos son los que nos dan la seguridad. Porque naturalmente los factores van a cambiar, todo está cambiando. Así que lo más normal y natural es que esos factores van a cambiar. Y lo que hace cualquier otro organismo, otro ser vivo de este planeta, es adaptarse, ¿no? Cambió este factor, me adapto. Cambió este factor, se adaptan como especies, se adaptan como individuos y por eso tenemos todos los procesos evolutivos. Pero nuestra mente se aferra, ¿no? Noble verdad, esta noble verdad. Nos aferramos y sufrimos. ¿Y a qué nos estamos aferrando? A la idea de seguridad. ¿Y cuáles son esa idea? Los factores externos, ¿no? Y el control. Queremos controlar los factores porque eso es lo que creemos que nos va a dar la seguridad. Entonces también ahí podemos pensar a qué factores externos me estoy yo aferrando como mi idea de seguridad. ¿Cuáles no? ¿Es así o no es así? Y si lo vemos objetivamente, pues la seguridad externa es una quimera, ¿no? Es una falacia, es una idea que se cae por su propio peso porque todo cambia. Entonces buscar seguridad en algo que no cambia es incluso otra vez esta definición que hablábamos en algún momento de locura. ¿Cómo sé que lo que cambia me puede dar seguridad si sé que está cambiando? Pero la mente quiere aferrarse a algo. Y otra razón es la idea que hemos desarrollado en torno a la autosuficiencia, porque hemos crecido nuevamente con la idea de que ser autosuficientes es bueno, y claro que ser autosuficientes es bueno. El problema es cuando hemos pensado que esa autosuficiencia implica que no dependemos de otros seres, de otras personas, de otros ambientes, de la naturaleza. Cuando llevamos esa autosuficiencia en la dirección del individualismo. Y muy rápidamente pensamos que la autosuficiencia es lo que nos va a permitir controlar, nos va a permitir saber cómo todo funciona para controlar otra vez el cambio, ¿no? Así que si hay un factor externo que está poniendo en desbalance mi ecuación, pues lo alejamos, ¿no? Y por eso muchas veces nos es tan difícil trabajar, por ejemplo, en equipo. No, pues yo prefiero hacer las cosas a mi acomodo porque yo sé que voy a cumplir, porque yo me pongo mis metas, porque me manejo mi tiempo y se hace muy difícil entrar en relación con lo que llamamos la otra persona o el otro, ¿no? No sé si esto les suena, les es familiar. Tal vez lo comentan
en la caja de comentarios si este desarrollo de lo que consideramos autosuficiencia se desvía en el individualismo. Y también lo vemos en cuánto nos cuesta, ¿no? Pedir ayuda. Cuánto nos cuesta aceptar que necesitamos ayuda. Ahí también está marcada esa idea de individualismo. Y lo vemos también en las crisis que tenemos al sentirnos como seres aislados, al sentirnos en soledad, al sentirnos sin contacto, sin soporte. Esta idea del individualismo realmente nos causa mucho sufrimiento. Entonces, con estas situaciones, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para vivir desde otro lugar? ¿Qué podemos hacer para tener esa mente flexible a la que nos invita el Buda? A vivir con esa ecuanimidad que me permite estar en el momento presente y actuar hacia los cambios que van a estar pasando, ¿no? Seguramente en la siguiente generación, esa generación va a pensar que vive en los tiempos degenerados. Entonces, ¿cómo podemos afianzarnos internamente para reaccionar o actuar mejor en vez de reaccionar? Porque a veces reaccionar tiene este sabor un poco violento, ¿no? No queremos reaccionar, queremos responder, queremos actuar desde otro lugar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y hay varios factores, principalmente hay dos factores, unos que podemos desarrollar internamente y unos que podemos desarrollar de manera externa, me refiero en las relaciones, pero que obviamente están interconectados, ¿no? Lo que depende en mi mundo interno, pues se va a reflejar en mi mundo externo y a su vez en la otra dirección. Entonces, en los factores externos, algo que podemos empezar a hacer, si ya no lo hemos empezado a hacer, que podemos reforzar y cultivar y que se ha hablado muchas veces en este canal, que Damcho lo ha hablado muchas veces, es buscar conexión. ¿Cómo buscamos la conexión? Y no solamente conexión con seres humanos, sino cómo buscamos la conexión con la tierra, cómo buscamos la conexión con los árboles, con las plantas. Porque esa idea de conexión nos va a permitir disolver esto último de lo que hablábamos del individualismo. Porque la conexión es fuerza. O sea, es una frase súper común, ¿no? Típica. La conexión hace la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar herramientas de conexión? ¿De qué forma lo podemos hacer? Y tal vez ya ustedes tienen muchas estrategias. Y primero tal vez es aceptar que necesitamos conexión. Que ya está en nuestra naturaleza, solo necesitamos extender la mano, solo necesitamos pedir ayuda. Necesitamos abrirnos también a soltar lo que no queremos soltar en nuestras expectativas de cómo deben ser las relaciones o cómo deben ser las otras personas. Y cuando estoy hablando de desarrollar estas conexiones y de estas estrategias, no es porque vayamos a negar la realidad de lo que está sucediendo. O sea, sabemos que hay situaciones muy dolorosas de migración, de situaciones económicas, situaciones familiares, todo lo que sabemos que estamos viviendo en estos momentos. Pero si lo vivimos desde la conexión, lo podemos vivir diferente. Esa es la diferencia, ¿no? Ese es el punto de quiebre para vivirlo diferente. Porque, por ejemplo, si yo estoy enferma y me siento sola, no pido ayuda, me siento aislada, yo misma me aíslo, ¿cómo voy a vivir esa enfermedad? Así lo hago desde la conexión. Si busco ayuda, si hablo con amigas, con amigos, si busco terapia, si busco salir a la naturaleza y conectar, voy a vivir esa misma situación de enfermedad desde otro lugar. Tal vez ya no desde el miedo y no desde el sentirme aislada. A esa es la diferencia. No estoy negando la realidad de la enfermedad o lo que sea, ¿no? Si es una situación económica, la situación que sea, no estamos negando que esa realidad está ahí, no estamos negando que esa realidad es muy dolorosa, no estamos negando que esa realidad nos causa sufrimiento, pero queremos vivirla diferente. Entonces esa primera invitación es buscar conexión, abrirnos a la conexión. Y a veces más que buscarla solamente es abrirnos, o sea, porque ya está ahí.
La naturaleza ya está ahí. Nuestra familia ya está ahí. Solamente abrir el corazón. Sí, a veces solamente suena como si, no, pues tan fácil, ¿no? Pero es permitirnos, darnos la oportunidad. Y claro que en muchas de estas relaciones puede que también hayan situaciones en las que resultemos heridos, heridas. Es natural, es cambio, somos seres cambiantes, seres humanos, pero no por una experiencia vamos a cerrarnos a que no es así. No por una mala experiencia que hemos tenido en una relación de amar a otra persona dejamos de amar, porque entonces nunca podríamos experimentar el amor. Y sí, es tomar riesgos y atrevernos a tomar esos riesgos. Y al hacer este cambio hacia la conexión, estamos de alguna forma yendo en contra de las políticas o las ideas socioeconómicas que en muchos de nuestros países se están desarrollando, ¿no? Esta idea muy conocida de divide y reinarás, ¿no? La conexión nos está justamente invitando a lo contrario. Si ya no nos sentimos seres divididos, individualizados, pues ese reinarás ya no va a ser tan posible, porque ya estamos siendo microestructuras comunitarias que pueden hacer un cambio. Y otra forma que podemos tener en cuenta es reconocer y ver la bondad. No solamente la bondad interna, sino la bondad que ya está en el mundo. Y esto va en la dirección de este sesgo que hablábamos al principio, ¿no? En ya no enfocarnos en esta una cosa que hice mal o que hicieron mal o que me dijeron que hice mal o que fue una crítica, sino me quiero enfocar en las otras 9. Y ahí es ese cultivo hacia la bondad. No porque necesitemos desarrollar la bondad, sino en reconocer la bondad, así como con la conexión no necesitamos desarrollar porque no exista, sino reconocerla y cultivarla. Entonces, ¿cómo podemos ver y reconocer la bondad que ya está en el mundo? Que ya está en cada ser. Es algo con lo que nacemos. Hay estos videos que muestran de los niños muy pequeños, las niñas muy pequeñas, que justamente están probando si la bondad es algo innato y ponen en esa situación a una persona cargando muchas cosas y el niño o la niña está viendo a esta persona y de repente la persona se cae. Y la primera reacción de este infante es ir a ayudar, ¿no? La bondad naturalmente surge, la bondad naturalmente es recurrir a ayudar. La bondad ya está ahí, no es algo que aprendemos, sino algo que se cultiva y se desarrolla. Entonces, ¿cómo cambiamos esa perspectiva de ese cerebro reptiliano que busca amenazas para cambiar, para actuar desde ver, reconocer y contar las bondades internas, reconociéndolas, las bondades externas? Y a veces son cosas muy simples, son detalles muy pequeños que podemos empezar a reconocer y vamos sumando, vamos sumando. Empezamos a buscar esos pequeños gestos de bondad. Alguien me ofreció una taza de café. Alguien me preguntó, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Esos son gestos de bondad. Alguien sostuvo la puerta para que yo entrara. Son pequeños gestos que pasan tan desapercibidos en nuestro día y los que nosotros tenemos con los demás, ¿no? Hice algo para mi familia, hice algo para mí, reconocer nuestra propia bondad con nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces empezamos a reconocer esas otras 9 cosas. Y tal vez hasta podríamos hacer una lista, ¿no? De cuántos gestos de bondad tengo en mi día, cuántos gestos de bondad el mundo tiene conmigo en un día, cuántos gestos yo tengo conmigo misma en un día. Podríamos hacerlo como una tarea, ¿no? Un día, para empezar a reconocer gestos de bondad.
Y hay un ejemplo que quiero compartirles respecto a estos gestos de bondad que sucedió con una amiga mi mejor amiga en Colombia, y fue durante la pandemia. Pues en esos momentos todas las personas obviamente estaban encerradas y en esos momentos estaba ocurriendo esta gran migración también de las personas de Venezuela hacia Colombia. Y ella vive en una ciudad fronteriza con Venezuela. Cuando ella me lo contó, para mí fue reconocer cuánta bondad, ¿no? Cuánta bondad ya necesita manifestarse. Y lo que ella hacía era, pues tenía que sacar a pasear a su perrito, teniendo todas las medidas de precaución. Y veía cuando caminaba que muchas personas vivían en la calle, personas desplazadas en situación de migración desde Venezuela, familias enteras con niños, todo lo que sabemos que ocurre en los procesos migratorios, sin comida, sin un hogar, al agua y al sol. Y lo que empezó a hacer fue ofrecerles desayunos. Y cómo lo hacía era algo, o sea, el mismo gesto me parece de mucha ternura. Entonces compraba muchos huevos y cocinaba los huevos y compraba bolsitas de estas de papel y pan y creo que algún bocadillo o algo, no recuerdo qué era lo otro. Y hacía las bolsitas, ¿no? Entonces compraba las cosas y ella misma se sentaba a hacer las bolsitas. Es un gesto muy bello. No estoy esperando que el gobierno venga y solucione, porque es a veces en lo que nos quedamos, ¿no? Alguien tiene más que hacer. Y eso nos desconecta de nuestra propia bondad, porque esperamos que la otra persona actúe primero. Y nos cerramos a ese impulso natural que a veces surge. Y esta persona deja surgir mucho esos gestos de bondad en su vida y es bellísimo verlo. Y hacía las bolsitas, ¿no? Colocando un huevo, dos huevos, colocando un sobrecito con sal, colocando el pan, colocando el bocadillo. Y se iba, cuando salía a caminar con su perrito, repartiendo estas bolsitas a las personas. Y, y no solamente era el gesto de, sí, tome, repartí, no, era conectar con esa persona. Mirarla a los ojos, ver su humanidad, conectar con el dolor que puede sentirse al estar ahí y compartir algo. No tenía que ser una cosa extravagante, ¿no? Si en algún momento ya solamente podía dar huevos, daba huevos. O solamente era pan, pero era el gesto de conectar. Ahí están las dos cosas, conectar y bondad. Porque es diferente cuando damos sin mirar y como por obligación, ¿no? A cuando miramos la humanidad de la otra persona o con un animalito, ¿no? Lo vemos su presencia, conectamos desde ahí y damos. Eso nos permite conectar con nuestra bondad. Entonces podemos ver todos esos grandes gestos que ya, y este es solamente un ejemplo, si ustedes quieren compartir otros ejemplos, maravilloso llenarnos de estos ejemplos para reconocer esta bondad, ¿no? Si quiero invitarles a que lo hagan en los comentarios, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué gestos han visto? ¿Qué gestos ustedes mismos como personas han tenido de bondad? Y no tiene que ser algo magnífico o extravagante, no, son pequeños gestos. Y así empezamos con esta tercera forma externa que quiero compartirles, es empezar a comentar y a reconocer, no solamente a reconocer, sino a comentar y a transmitir las cosas positivas que sí pasan. Y hay un periódico acá que se llama El Periódico de las Buenas Noticias. Y solamente publica las cosas bellas que pasan. Esos gestos como esta acción de esta amiga, ¿no? Empiezan a conectar, a comunicarlo, ¿no? Y se hace como una noticia, se va pasando, ya uno empieza a regocijarse de que, otras personas hacen esto, empieza a reconectar con su bondad, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo ser esa persona. Y otros factores, esos eran los factores externos y los factores internos que podemos empezar a desarrollar
van en esta idea de sí podemos desarrollar una seguridad. Pero no queremos desarrollar esa seguridad que está centrada en las cosas externas, sino en lo que nos invitó el Buda, desarrollar una seguridad interna. Podemos desarrollar esta seguridad que nos permite estar en el momento presente, que nos permite estar acá, en esta situación, sin reaccionar, que nos permite estar en calma. Esa seguridad sí la queremos desarrollar y sí sabemos que se puede desarrollar, porque así actuar ante todos estos cambios, ante todas las transformaciones que ocurren en nuestra vida diaria, en nuestro mundo interno, en el mundo que nos rodea, en la familia, las vamos a empezar a vivir desde otro lugar, ¿no? Que es toda la idea, cómo vivimos desde otro lugar los cambios. Y tenemos prácticas muy enfocadas en desarrollar esta seguridad interna, como la meditación de calma mental, ese reconocimiento de lo que está para actuar diferente, para reaccionar diferente. También la meditación en las emociones, ¿no? Cómo podemos hacer ese proceso de metabolización de nuestro mundo interno para ya no reaccionar con ira, para ya no reaccionar con miedo, para no reaccionar con aversión. Y la meditación de meta, que justamente nos invita a esa conexión con la bondad que ya está, con la bondad interna, innata. Entonces ya hay herramientas desde la meditación que podemos estar implementando, y en las salas de meditación que ustedes ya conocen van a encontrar justamente estos 3 tipos de meditaciones que nos pueden ayudar a desarrollar esa seguridad interna. Y vemos en personas que han creado grandes cambios sociales desde donde actuaban. Y me refiero a cambios positivos, ¿no? Estoy pensando en Mandela, Luther King, Gandhi. ¿Desde dónde vivían estas personas y desde dónde actuaban? No lo hacían desde la violencia, no lo hacían desde la ira. Para mí esta vida de Nelson Mandela es increíble. ¿Cómo puedes estar injustamente en prisión 27 años, creo que fue, y salir con unas ideas completamente de amor, de bondad, de compasión, de conexión, de no violencia? Eso requiere justamente ese desarrollo de la seguridad interna. Entonces ya hay ejemplos, y estos son unos pocos ejemplos, ¿no? Ustedes conocen muchos más. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a tomar estas situaciones que pasan en el mundo desde el amor, desde la conexión, desde la ecuanimidad? Y otra vez, no porque estamos negando la realidad, no porque estamos negando que son situaciones difíciles y dolorosas, sino porque las vivimos desde otro lugar, en el que ya no hay miedo quizás, o en el que está miedo, pero lo reconocemos y no reaccionamos con miedo, o reaccionamos con ecuanimidad sabiendo que está presente el miedo, porque no negamos que están ahí las cosas. Y tenemos tal vez ejemplos más cercanos, ¿no? Como el ejemplo de Rigoberta Menchú, esta mujer de Guatemala indígena que creó un gran movimiento activista por los derechos humanos, los pueblos originarios, premio Nobel. Berta Cáceres, también de Honduras, otra mujer que promueve estas formas de actuar diferente desde la no violencia, sino desde el amor, desde la compasión, desde la generosidad, desde la bondad. Y Berta Cáceres hace esta frase que me gusta mucho: despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y es esa invitación, ¿no? A estar presente, mira, despierta, es este momento el que necesitamos actuar. Entonces, ¿cómo podemos actuar desde acá para hacer un cambio social? Y lo vemos con las familias, en ejemplos muy cercanos, ¿no? Si ya nosotros reaccionamos diferentes, nuestros familiares empiezan a reaccionar diferente. Si actuamos diferente, empiezan a actuar diferente. Esas energías van permeando, ¿no? Los círculos cercanos.
Podemos empezar a hacer ese círculo cercano. Y otra invitación es que podamos resignificar la idea que tenemos de la incertidumbre. Hemos crecido con la idea de que vivir en la incertidumbre o tener incertidumbre es algo malo. Y es algo malo porque va en contra de la idea de control, ¿no? La incertidumbre es todo lo opuesto a la seguridad que pensamos externa y al control. Y ya sabemos, nunca tenemos el control de nada en realidad. No hay nada en tu vida en lo que tú puedas decir que tienes control. Tenemos controles momentáneos, tal vez nos creamos la idea de controles, pero en realidad no podemos controlar porque todo está cambiando, ¿no? Todo está en transformación. Así que la misma idea de control es otra vez una farsa, una falacia, una quimera, ¿no? Entonces la invitación es cómo podemos resignificar la incertidumbre para que no sea esa situación que desestabiliza. Entonces, ¿qué tal si empezamos a ver la incertidumbre como lo que es? Un mundo de posibilidades, en donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? En donde podemos esperar lo mejor también, porque la incertidumbre nos lleva otra vez en ese mismo sesgo a orientarnos hacia lo negativo. Entonces, ¿cómo podemos vivir la incertidumbre desde ese mundo? Claro, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa positiva también puede pasar. Y eso nos da tal vez la posibilidad de vivir con frescura, con curiosidad, con una mente más, con más sabor, ¿no? Es la imagen que se me ocurre, ¿no? Como, ay, ¿qué va a pasar en el que yo también soy una condición para que esa posibilidad sea una posibilidad benéfica? Y la incertidumbre nos invita desde este punto a soltar ¿qué? Esa idea de seguridad, a dejar de estar aferrados, aferradas a lo que pensamos que nos va a dar el bienestar que tenemos y que sabemos que va a cambiar. Y en el budismo zen particularmente, aprender a vivir en la incertidumbre se considera una virtud, es una virtud. Porque al saber vivir bien en la incertidumbre, los sufrimientos disminuyen muchísimo. Primero porque no estamos aferrados, aferradas, no estamos buscando el control, no estamos buscando que las cosas no cambien, sino que podemos soltarnos y relajarnos en el momento presente, sabiendo que no sé, y justamente esa es la práctica a la que se invita en el budismo zen a cultivar, y es la mente del no saber. Sucede una situación política y nos imaginamos todos estos escenarios negativos, pero en realidad no sé qué va a pasar, no sé en qué va a resultar. Entonces, es empezar a vivir desde otro punto en el que no saber está bien, porque crecimos con la idea de que no saber está mal. Pero resulta que no saber es abrirse a esas posibilidades. No saber está bien, el que yo no sepa una respuesta está bien, porque no tengo por qué saber todas las respuestas. El que no saber qué va a pasar está bien porque eso me da la posibilidad a muchas otras opciones que tal vez no tenía contempladas dentro de mi esquema de control. Entonces, ¿cómo cambiamos esta idea del no saber como algo positivo, algo que nos brinda una oportunidad? Y recordaba este dicho colombiano que dice, las que no se las sabe, se las inventa. Iba con esta idea de control, ¿no? No sé algo, pero me invento cómo es, porque necesito controlar, necesito mostrarme a mí mismo que sé, que controlo, que tengo el poder, ¿no? Y es una posición muy arrogante si lo vemos desde un poco más de perspectiva, ¿no? Es una posición de mucha soberbia, de mucho ego. Entonces empezamos a construir esta idea de no saber está bien, está perfectamente bien. Y empezamos a hacer nuestra práctica de no sé. Y las instrucciones nos dicen, por ejemplo, si surge un pensamiento catastrófico,
si surge esta mente ansiosa que empieza a contarse todas esas historias, como lo hacemos en la meditación, lo vemos lo que está pasando y decimos, en realidad no sé, para empezar a soltar, empezar a relajar. En realidad no sé. Así si surge la ansiedad, en realidad no sé. Incluso le podemos hablar, ¿no?, a nuestra ansiedad. Oye, en realidad no sé. A todos esos cuentos que nos contamos, en realidad no sé. Cualquier cosa que suceda podemos verla y podemos decir, esto está aquí, esto también está aquí, ¿no? En nuestro mundo interno nos referimos, esto está aquí y no tengo que reaccionar, porque no sé. Y puede sonar a veces una idea un poco como desestabilizante porque estamos muy aferrados al saber, estamos muy aferrados al conocimiento y al control. Y hay frases, ¿no?, que nos dicen, por ejemplo, si estamos confundidos, no sé, y está bien. Y sobre todo agregar esta parte, ¿no? Está bien no saber. Si pasa una situación y te enojas, podemos decirnos, no sé. Tal vez no todo es como yo lo creo. O cuando empieza esta juez a contarnos sus historias, ¿no? Oye, en realidad no sé. O no creo que sea así. Solo sé que estoy aquí, no sé. No creo que esto sea de la forma que tú me estás diciendo. Así que toda la propuesta que quiero plantear aquí es que empecemos a crear alrededor de estas reflexiones, o más bien hacer alrededor de estas reflexiones la Gandhi de nuestra época, o el Gandhi de nuestra época, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestro país. La propuesta es que empecemos una revolución que empieza en nuestras propias mentes, mente-cuerpo, y la empezamos a hacer al crear estas mentes flexibles, con esta idea, por ejemplo, de no sé. Esto ya es una mente flexible. Pero ¿qué más nos puede invitar esta mente flexible? Y aquí recordaba esta instrucción que está en los textos, está en los sutras, es de ver la naturaleza como tu maestra. Y vemos, por ejemplo, la flexibilidad de los árboles, ¿no? Si el árbol está rígido y hay una tormenta, lo más seguro es que se va a quebrar, se va a romper. Pero si mantiene esta flexibilidad, se mueve con el aire, se mueve con el viento, se mueve con la lluvia, se mueve con las circunstancias, pero se mantiene anclado. Está el árbol, ¿no? O el agua. ¿Cómo es la flexibilidad del agua? ¿No? Encuentra un obstáculo y bordea el obstáculo. Encuentra un gran obstáculo y la fuerza del mismo agua empieza a llegar y buscar por dónde pasar, ¿no? Porque es flexible. Si no fuera flexible no podría pasar y se estancaría todo el tiempo. Esa es la mente que queremos cultivar. Esa mente que al afianzarse en la incertidumbre y en el no sé, se hace flexible. Al afianzarse en las conexiones y en la bondad, se hace flexible. Y fluye como el agua, fluye como el viento. Entonces esta es toda la invitación a que nos convirtamos en la masa crítica, como ya lo decía en algún momento Damcho, que crea una revolución. Somos la revolución de quienes dicen la verdad, por ejemplo. Porque a veces nos quejamos de sí, todas las situaciones de corrupción y todo lo que pasa en la política y en la sociedad, pero nosotros mentimos en casa. Entonces estamos haciendo en otra escala lo mismo. Pero ¿qué pasa si somos esa persona que no miente? Ahí es una revolución que estamos creando. Ahora que estamos haciendo el curso de meditación, estamos proponiendo la revolución de quienes caminan lento, porque queremos tomarnos el tiempo para ver el mundo interno,
para ver lo que está pasando, para no engancharnos a las historias y a nuestros pensamientos, para no quedarnos aferrados al ruido que está sucediendo en otro lugar y generar toda la ansiedad de lo que está pasando, sino, camina lento, mente que va en una dirección en la que no está agitada, en la que no está enrollada en situaciones. Podemos ser la revolución de quienes buscan la conexión, de quienes piden ayuda, de quienes viven despiertos, despiertas, despiertas. La revolución de quienes reciclan, de quienes cuidan el ambiente. Entonces aquí empieza la revolución, ¿no? Empieza aquí, en esta mente, en este cuerpo, y en cómo vivo desde acá las experiencias. Y así nos volvemos la revolución de las mentes flexibles, de quienes pueden aprender a morar en la incertidumbre y estar bien. Pues esas son las reflexiones que quería compartir. Espero que sean de alguna utilidad y sí tengo mucha curiosidad de leer sus comentarios en las situaciones en las que se han manifestado bondad, en las que se reconocen bondad y en lo que pueden tal vez comentar sobre cómo vivir la incertidumbre o cómo ven ustedes la incertidumbre, porque este es un proceso de construcción comunitaria. Gracias por su tiempo, por su práctica, y si se suman a la revolución, pues vamos a hacer esa masa crítica. Que tengan un lindo día y que estén muy, muy bien. Gracias.